Y creo que ya va siendo hora de hablar abiertamente de una cinta que me hacía especial ilusión ver este año y que, desde ya les adelanto, superó por mucho mis expectativas. Así que pónganse bien cómodos y disfruten de un nuevo video reseña de esta cinta titulada Spider-Man Brand New Day. Como siempre, sean todos muy bienvenidos. Mi nombre es Suki y esto es The Freaky Frame Show. Brand New Day está situada algunos años después de los acontecimientos de No Way Home, en un mundo que ha olvidado por completo quién es Peter Parker a causa del hechizo de Doctor Strange para corregir la falla multiversal. Para este momento, Ned y MJ ya se han graduado de la universidad y continúan con sus vidas sin el menor recuerdo de su antiguo amigo ni de todo lo que vivieron desde Homecoming. Peter, por su parte, ha dejado a un lado su vida personal para dedicarse por completo a su labor como Spider-Man, en una ciudad que cada vez acoge más al héroe mientras pasa por alto al hombre que se encuentra bajo la máscara. Pero todo cambia cuando una nueva amenaza entra en escena y pone a nuestro protagonista contra las cuerdas. Al verse superado por la situación y emocionalmente destrozado al comprobar que tanto su mejor amigo como su antiguo amor son incapaces de reconocerlo, Peter cede ante la tensión. Es entonces cuando comienza a experimentar una serie de cambios en su organismo que lo llevan a mutar hacia una versión mucho más poderosa y violenta del héroe. Consciente de que su lado arácnido intenta tomar el control, Peter acude a un antiguo compañero en busca de respuestas. De esta forma, la cinta introduce al Dr. Banner en la trama, quien discute con Peter la peligrosa idea de crear un inhibidor universal capaz de neutralizar las habilidades de todas aquellas personas con capacidades extraordinarias. Pero el tiempo no juega a su favor. El enemigo invisible ha descubierto su identidad y ahora amenaza con llegar hasta sus seres queridos, obligando al héroe a acercarse nuevamente a sus antiguos amigos mientras intenta contener al monstruo que lleva dentro. La película retoma al elenco original, con Tom Holland nuevamente en la piel del arácnido, Jacob Batalon como el entrañable Ned Leeds y Zendaya interpretando una vez más a MJ. Ahora bien, creo necesario tomarme un momento para destacar especialmente el trabajo de Holland en esta entrega. Y es que, si bien ha sido el actor al que durante más tiempo hemos visto interpretar al personaje, la verdad es que, hasta la fecha, su versión del héroe siempre había dejado mucho que desear. En gran parte esto se debe a que incluso dentro de sus propias películas, Peter terminó quedando relegado al papel de joven aprendiz y a ser un personaje más dentro de un universo mucho más grande. Esto sin contar que las interpretaciones de aquellos que lo precedieron calaron demasiado profundo entre los fans del superhéroe, imponiendo un desafío bastante difícil de superar para el actor. Pero aquí la historia es muy distinta. Holland, por fin, es el protagonista absoluto de su propia historia, y esto se nota. El actor brilla con una interpretación que, bajo mi punto de vista, nos presenta al Spider-Man más sentimental, más roto y probablemente más cercano a lo que siempre debió ser este personaje. Y es que esta cinta consigue transmitir el peso de estos 10 años. 10 años en los que hemos visto crecer a estos actores junto a sus personajes, y en los que ellos mismos han madurado, tanto dentro como fuera de la pantalla. Se nota en la química, en la naturalidad con la que interactúan y sobre todo en esos pequeños momentos que consiguen transmitir mucho más de lo que dicen sus propios diálogos. Para quienes hemos seguido esta franquicia desde el inicio, volver a encontrarnos con ellos tiene un peso especial. Hemos visto a estos personajes atravesar diferentes etapas, hemos crecido con sus historias y después de tantos años hay algo casi nostálgico en volver a verlos juntos. Y es que Spider-Man, como ningún otro personaje, ha logrado ganarse el cariño y la admiración de los fans de todo el mundo. Y creo que buena parte de eso se debe también al enorme compromiso que estos actores han demostrado con sus personajes a lo largo de los años. Al elenco además se suman Mark Ruffalo como el Dr. Banner, Jon Bernthal como The Punisher, Florence Pugh como Yelena Belova, Lisa Colón Sayas como la detective Jean DeWolf, Michael Mando como Scorpion y Tramel Tillman como William Metzger. Aunque por supuesto el cast que todos estábamos esperando es el de la joven y talentosísima actriz Sadie Sink, quien interpreta nada más y nada menos que a Jean Grey, un secreto a voces que Marvel venía preparando desde hace ya algún tiempo y que finalmente llega para convertirse en una de las piezas más interesantes de cara al futuro de la franquicia. Con la llegada de Jean, Marvel no solo está introduciendo a uno de los personajes más importantes de los X-Men, sino que también parece estar colocando una de las primeras piezas de lo que podría ser el próximo gran capítulo del UCM, la saga mutante. La dirección está en manos de Destin Daniel Cretton, una cara ya conocida dentro de Marvel, responsable de títulos como Wonder Man y Shang-Chi y La leyenda de los 10 anillos. Y aquí creo que vale la pena detenernos un momento para hablar de este señor. Sin lugar a dudas, este cambio de director es de lo mejor que pudo pasarle al personaje. Y es que, si bien la propuesta de Watts de introducir a Spidey dentro de un universo compartido rodeado de grandes personajes de Marvel consiguió durante un tiempo cumplir con su función, el Spider-Man de Cretton es, bajo mi punto de vista, la versión que realmente necesitábamos. Este director vuelve a las bases del personaje, retoma sus problemas, sus pérdidas y sus responsabilidades, pero también recupera esa esencia que siempre ha hecho especial al superhéroe.
Aquí no tenemos a un Spider-Man cargando con el legado de su mentor multimillonario, ni tampoco a un estudiante despreocupado disfrutando de unas vacaciones por Venecia. Aquí tenemos a Peter Parker, un joven de a pie, hundido en sus propios problemas, pero que sigue saliendo cada día a patrullar las calles de Nueva York como solo este superhéroe sabe hacerlo. De hecho, si se fijan, esta cinta resuelve uno de los problemas que veníamos arrastrando desde las entregas anteriores, el tema de la máscara. Por diferentes motivos, en las entregas previas, la trama buscaba constantemente una excusa para mostrarnos el rostro de Peter, pero aquí ocurre prácticamente lo contrario. Y casi a modo de broma, la película deja claro que ocultar la cara del personaje es prioridad cero. Este director apuesta por una fotografía mucho más madura y cruda, sin perder ese contraste y ese color que siempre han acompañado al héroe. Y bajo su dirección, las coreografías son, por mucho, de lo mejor que hemos visto del Spider-Man de Holland. Además, se siente claramente la influencia tanto de las películas de Andrew Garfield como de los videojuegos de Insomniac, algo que estoy seguro muchos fans disfrutaron como nunca. Pero sin lugar a dudas, el mayor mérito de Cretton está en lo bien que entiende a estos personajes y en cómo utiliza todo el camino que han recorrido dentro del UCM para ofrecernos una experiencia mucho más cercana, emotiva y sobre todo profundamente humana. Sinceramente espero que Marvel se plantee dejar al personaje en manos de este director para futuras entregas, porque si con una sola película ha conseguido devolverle al héroe parte de esa esencia que muchos echábamos de menos, creo que como mínimo merece la oportunidad de seguir construyendo sobre ella. Y quizás lo más importante es que, con esta película ha conseguido devolverles a muchos fans un motivo para volver a las salas de cine, y sobre todo, para recuperar la esperanza en este increíble personaje. Sin duda esta entrega tiene una enorme cantidad de elementos positivos que la hacen destacar, pero quiero detenerme en aquellos que, para mí, son los que realmente colocan a esta cinta como la mejor película de Spider-Man dentro del UCM. Primero, la canción de Bad Bunny en la escena de las palomas. ¿Quieres que te la truene? Ahora en serio, me alegra muchísimo que Spider-Man Brand New Day recupere algo tan esencial del personaje como el balanceo por Nueva York. Y es que, según se ha comentado, una de las recomendaciones que Jon Watts le habría hecho a Cretton al cederle el manto como director fue precisamente que evitara este tipo de escenas, ya que tomaban demasiado tiempo y no aportaban demasiado a la trama. Una sugerencia que me alegra muchísimo Cretton haya ignorado olímpicamente, porque, seamos sinceros, una película de Spider-Man simplemente no se siente completa si no vemos al personaje balanceándose por la ciudad. Podríamos discutir si estas secuencias están al nivel de las que vimos con Andrew Garfield, porque aquellas siguen siendo difíciles de superar, pero lo cierto es que, para tratarse de algo que ya hemos visto tantas veces, esta película consigue que las escenas del arácnido desplazándose por Nueva York se sientan sorprendentemente novedosas. Tenemos planos en primera persona que nos meten directamente en la experiencia, las físicas imposibles de sus acrobacias mientras utiliza las telarañas y además un punto de realismo que provoca cierta sensación de vértigo cuando vemos la ciudad desde las alturas. Y aunque esto pueda parecer un detalle menor, estamos hablando de uno de los elementos más característicos del personaje, y esta película no solo entiende su importancia, sino que lo ejecuta de una manera espectacular, haciendo que el balanceo vuelva a sentirse como una parte fundamental de la narrativa que rodea a este superhéroe. Otro aspecto que esta película recupera y que para mí era fundamental es la presencia de Nueva York. Y sí, ya vimos a Peter en Washington, en Alemania, en Italia, en Londres e incluso en el espacio, pero la conexión de este personaje con Nueva York es uno de los elementos más arraigados a su identidad, y esta entrega por fin vuelve a convertir a la ciudad en un verdadero protagonista. Si algo han dejado claro los cómics durante décadas es que Spider-Man es el héroe de todos, sí, pero sobre todo es el héroe de los neoyorquinos. Es su símbolo, una figura casi tan representativa de la ciudad como la Estatua de la Libertad o el mismísimo Empire State. Y siendo honestos, no puede existir un Spider-Man completo sin Nueva York. Su movilidad, su forma de desplazarse y gran parte de lo espectacular de su propuesta solo se explotan al máximo en una ciudad con estas características, en un entorno tan vertical, tan caótico y tan vivo como este. De hecho, esto es algo que la propia Homecoming ya insinuaba de forma bastante clara, cuando vemos a Peter intentando balancearse en los suburbios sin encontrar de dónde colgarse para terminar corriendo de forma completamente ridícula a través de un campo de golf. Un momento que, más allá del humor, dejaba claro que este personaje necesita su entorno natural para funcionar tal y como fue concebido, y esta película lo entiende perfectamente, devolviéndonos a un héroe que vuelve a sentirse completamente en casa. Hablemos ahora de sus interacciones con el resto de personajes. Debo admitir que este era un aspecto que no me generaba demasiada confianza, y es que siempre he sido bastante crítico con la necesidad de que la historia de Spider-Man tenga que entrelazarse constantemente con otros héroes o personajes de la franquicia. Y al ver la cantidad de figuras con las que esta cinta vinculaba al arácnido en los trailers, pensé que me iba a encontrar con otro batiburrillo donde Peter volviera a quedar en segundo plano dentro de su propia historia. Pero para mi sorpresa, esto no fue así en absoluto. Y es que, de una forma bastante inteligente, cada uno de los personajes con los que Peter interactúa en la película funciona casi como un reflejo de distintas facetas del propio protagonista. Son espejos que nos permiten entender mejor al personaje sin necesidad de que todo tenga que ser contado directamente desde su punto de vista. Y creo que el mejor ejemplo de esto lo vemos en Punisher. Frank Castle representa lo que ocurre cuando te sumerges por completo en la violencia, en la venganza y en el aislamiento,
dejando atrás todo aquello que te hace humano. Y en muchos sentidos, ese es precisamente el camino que Peter empieza a recorrer durante la película, volcándose por completo en su vida como héroe mientras deja de lado todo lo que lo define como Peter Parker. Esto queda clarísimo en su conversación dentro de la guarida de Frank, cuando Peter le dice que no tiene a nadie y que es como él, alguien completamente consumido por su trabajo. Un comentario que Punisher refuta con una respuesta demoledora. Le deja claro que estar solo no fue una decisión, sino una condena, una de la que ya no puede escapar, pero que daría lo que fuera por poder revertir, aunque fuera por un segundo. Es un momento tremendamente revelador, porque marca la diferencia entre ambos personajes y al mismo tiempo le muestra a Peter el tipo de futuro al que podría dirigirse si sigue por ese camino. Un futuro oscuro pero todavía evitable. Por otro lado tenemos su relación con Banner. Y sí, gran parte de la razón para introducir a este personaje es regalarnos ese increíble enfrentamiento entre Hulk y Spider-Man. Una pelea que los fans llevábamos años pidiendo y que para sorpresa de muchos, la película consigue introducir de una manera bastante orgánica dentro de la propia historia. Pero más allá de la pelea, creo que Banner cumple una función mucho más importante dentro de la trama, ya que al igual que Peter, Banner es un científico brillante que carga con un monstruo en su interior, intentando encontrar la manera de mantenerlo bajo control sin perder aquello que lo hace humano. Una situación bastante similar a la que atraviesa Peter en esta película, y es que, luego del despertar de sus nuevas habilidades y del surgimiento de esa naturaleza mucho más violenta, nuestro protagonista intenta encontrar una forma de controlar esta mutación, recurriendo precisamente a aquello que mejor conoce, la ciencia. Y sabemos que Banner, de hecho, ya ha recorrido ese camino. Durante un tiempo consiguió contener al gigante Esmeralda gracias a su intelecto y a su capacidad para comprender aquello que llevaba dentro. Pero su propia falta de voluntad terminó permitiendo que Hulk recuperara el control justo en el momento menos conveniente. Peter, en cambio, se encuentra ante una decisión diferente. Al principio intenta separar su naturaleza arácnida de aquello que considera su verdadero yo, procurando controlar sus nuevas habilidades sin aceptar el riesgo que éstas traen consigo. Pero finalmente comprende que su parte mutada no es algo que deba destruir, sino una parte inseparable de quien es. Por eso, cuando Peter consigue aceptar esa naturaleza en lugar de luchar contra ella, logra hacer algo que Banner nunca pudo conseguir por completo: abrazar al monstruo sin dejar de ser él mismo. Una diferencia que termina marcando de manera bastante interesante el contraste entre ambos personajes. Mientras Banner siempre tuvo miedo de aquello que llevaba dentro, Peter encuentra la voluntad necesaria para aceptarlo y convertirlo en su fortaleza. Pero sin duda a quien todos esperábamos ver compartir pantalla con nuestro protagonista en esta cinta es al personaje interpretado por Sadie Sink, la mutante de nivel Omega Jean Grey. Solo que para este momento Jean está muy lejos de alcanzar su verdadero potencial. Aquí no vemos más que una joven perdida que carga con un poder extraordinario, pero que ha llamado la atención de personas que, en lugar de ver todo lo que podría llegar a ofrecerle al mundo, no solo como heroína, sino también como persona, prefieren encasillarla como una amenaza potencial de la que podrían sacar provecho. Y creo que aquí, el símil con Peter se hace más que evidente, sobre todo después de esa conversación con la tía May, cuando le recuerda que ser una persona especial puede hacerte sentir solo en determinados momentos, y que siempre habrá quienes intenten hacerte daño simplemente por ser diferente. Al tiempo en que le afirma que las personas que realmente te aman no lo hacen por aquello que puedes hacer, sino por quién eres. Jean representa ese lado inseguro, vulnerable y maltratado que Peter también lleva dentro, esa parte de sí mismo que durante mucho tiempo ha intentado ignorar. La diferencia es que Peter ya ha aprendido algo que Jean todavía necesita descubrir: el no definirse por la forma en que otros lo ven, sino a través de los ojos de las personas que significan todo para él. No podéis hacerme llorar. Y bueno, por último encontramos a Yelena, aunque aquí sí que no hay demasiado que analizar. Nice. Su personaje dentro de la cinta funciona principalmente para darnos una idea de la escala en la que se encuentra Peter dentro de este nuevo mundo de superhéroes. En teoría, Spider-Man sigue siendo un héroe mucho más arraigado a las calles, mientras que los nuevos Vengadores se encargan de amenazas y conflictos de una escala mucho mayor. Aunque siendo sinceros, no sé cómo se atreve a decirle papa chica a un tipo que aguantó un ferry a punto de partirse en dos, cargó con una pasarela de embarque que el mismísimo Capi le lanzó encima, peleó de tú a tú contra Cold Obsidian, pateó a Thanos en toda su cara, tiene más bajas Chitauris confirmadas que todos los Thunderbolts juntos, y por si fuera poco, fue nombrado oficialmente Vengador por el mismísimo padre del UCM. En fin, creo que Yelena llevaba demasiado tiempo en las termales y se le subió un poco el vodka a la cabeza. Fuera de esto, el momento sí nos da una idea bastante clara de que Spider-Man mantiene relaciones con el resto de los héroes, incluso después de todo lo ocurrido en No Way Home. Y por lo visto, también queda bastante claro que Zendaya está alimentando a nuestro muchacho con algo más que ensalada César. ¡Ah! ¡Riquísimo! Ahora, si tuviera que hacer una lista con los mejores momentos de esta entrega, comenzaría sin pensarlo demasiado con cada una de las apariciones de Frank Castle. Y es que la química entre estos actores es sencillamente increíble. La relación entre ambos se siente como la de dos amigos que, bajo circunstancias completamente desconocidas, han terminado compartiendo el mismo techo a pesar de tener personalidades e ideales completamente opuestos. Y esto, para los fans, es un auténtico regalo.
Aunque sí siento que en algún que otro momento Punisher se encuentra un poco más diluido en cuanto a su carácter, no cabe duda de que la dinámica entre estos dos personajes es uno de los mejores ejemplos de cómo utilizar la comedia sin llegar a satirizar a ninguno de ellos. Un defecto que, en mi opinión, sí sufren películas como Ant-Man y las dos últimas entregas de Thor. Aquí Cretton se apoya precisamente en las diferencias entre ambos personajes para construir momentos cargados de humor, pero también escenas mucho más profundas, marcadas por la culpa, la soledad y la enajenación. Un contraste que aporta muchísimo a la historia, logrando que Punisher no se sienta como un simple cameo en la cuota de personajes del universo cinematográfico de Marvel, sino como un elemento narrativo que cumple una función dentro del viaje de Peter. Pero si tuviera que quedarme con un solo momento, sería sin duda esa escena al final de la película. Aquella en la que Frank se hace pasar por Spider-Man y comienza a saludar a los seguidores desde la ventana del hospital para ayudar a Peter a escapar desapercibido entre la multitud. Un momento que para mí es oro puro. Esta es una de esas escenas que funcionan especialmente bien cuando ya has explotado todo lo que querías de un personaje dentro de la trama principal. Ya entendimos su relación con Peter, ya vimos su lado más oscuro y ya tuvimos los momentos más importantes entre ambos. Por eso, ahora la película simplemente se permite soltar la tensión y regalarnos un momento completamente absurdo y divertido, justo cuando la sala de cine ya tiene el corazón lleno. Y sinceramente, bajo mi punto de vista, son este tipo de pequeños momentos los que hacen que una película de Spider-Man se sienta tan especial. Otro momento que en lo personal llegó a impactarme bastante fue el primer reencuentro de Peter con sus amigos. Y es que resulta sumamente duro ponerse en el lugar del protagonista durante toda esa escena. Tienes una conversación íntima con tu mejor amigo, compartes con él momentos que para ti significan muchísimo y aún así, él no es capaz de reconocerte ni por un segundo. Pero además, mientras hablas con él, empiezas a darte cuenta de que este está completamente obsesionado con Spider-Man, dando la idea de que existe algún tipo de conexión entre él y este personaje, pero ese enorme vacío en su memoria le impide comprender por qué. Es entonces cuando ves entrar por la puerta al amor de tu vida, que comienza a hablarte con toda la naturalidad del mundo y viéndote como un completo desconocido, después de haber compartido juntos tantos momentos, tantas experiencias y una vida que para Peter en este punto parece haber sido solo un sueño. But wait! There's more! Pero como si el nudo en tu garganta no pudiera apretarse todavía más, la muchacha aprovecha para besarse con la versión sexy de Flash Thompson justo delante de ti. Y la verdad es que no sé cómo este Peter consiguió evitar ir a terapia durante tanto tiempo. Obviamente todo esto golpea mucho más si has seguido el desarrollo de estos personajes desde Homecoming, pero incluso sin depender únicamente de esa nostalgia, creo que la película hace un trabajo fantástico al darnos pequeños fragmentos de todo aquello que Peter ha perdido luego de No Way Home. Opino que esto queda perfectamente representado en esa increíble escena en la que Peter, bajo la lluvia, se balancea sin rumbo por la ciudad. Un momento que no necesita explicarnos todo lo que está sintiendo, ya que simplemente verlo moverse por mera inercia y sin ningún destino lo dice absolutamente todo. Y aquí nuevamente la actuación de Holland es simplemente para quitarse el sombrero. Y es que, al menos en lo personal, me bastó con ver el rostro del chico mientras intentaba salir de aquel apartamento para sentir una pena brutal y una impotencia tremenda. Una escena que habla extremadamente bien de la interpretación de este actor y el claro dominio que posee sobre el personaje. Pero si no llegaste a llorar con este momento, no te preocupes, porque esta cinta parece empeñada en hacer todo lo posible para que no salgas de la sala sin soltar al menos una lagrimilla. Y es que, en un intento de hacernos creer que un simple beso podría conseguir que MJ recuperara sus recuerdos y su vida junto a Peter, la gran villana de esta cinta toma el control de Zendaya y nos regala uno de los momentos más descorazonadores de toda la película. Es una puñalada por la espalda como pocas hemos visto en el UCM. Y sinceramente, de haberse resuelto el problema de la pérdida de memoria de MJ de una manera tan sencilla y tan temprano en la película, creo que habría resultado una solución bastante predecible e incluso simplona para todo el conflicto que plantea la historia. Aunque yo, la verdad, me comí toda esa escena con patatas. Al ver este Peter tan frágil, llegando a un momento de auténtica catarsis y diciendo "te extrañé tanto", jamás imaginé que el guión se atrevería a llevar la situación hasta ese punto. Y es que por mucho que uno intente analizar la película desde fuera, hay momentos en los que simplemente te dejas llevar por lo que estás viendo, y esta, sin duda, fue una de esas escenas en las que terminé completamente boquiabierto. Lógicamente, como todo esto no fue más que una muy mala broma de Jean hacia Peter, al final necesitábamos ese momento real en el que ambos tortolitos pudieran mostrar sus verdaderos sentimientos. Y ese momento llega cuando MJ, después de descubrir la carta que Peter había sido incapaz de entregarle durante años, lo obliga a quitarse la máscara y a confesar lo que siente por ella. Peter finalmente le dice lo que todos ya sabíamos: MJ es la persona más importante de su vida, y aunque este ha intentado seguir adelante y vivir su vida sin ella, le resulta completamente imposible ya que todavía la ama. Como los hombres. Pero como la intención de esta película parece ser hacernos sufrir por todos los medios posibles, MJ confirma que el hechizo de Strange funcionó perfectamente.
Entiende que Peter hizo todo aquello para protegerla y por eso está completamente agradecida con él. Pero inmediatamente después, y con toda la frialdad del mundo, le dice a Peter que ella no recuerda haber sido aquella chica, y que por lo tanto evidentemente no lo ama. De esta manera, una vez más, vemos a nuestro gallo tragar en seco, con cara de no lanzar su telaraña la próxima vez que salte desde un precipicio. Y a ver, aunque la escena tiene toda la lógica del mundo dentro de la historia, duele muchísimo escuchar esas palabras de la persona más importante en la vida de nuestro protagonista. Pero si creías que su confesión había sido desalmada, espera, porque no le bastó compartirle el corazón para encima pedirle que la llevara hasta su casa. No, ¿en serio? Y juro que en ese momento escuché una voz en el cine gritar: Pide un maldito Uber, hija de... Un sentimiento que compartí casi de inmediato. Pero tranquilos muchachos, porque no todo estaba perdido para nuestro amigo y vecino Hombre Araña. Y es que prácticamente después de ese incómodo momento, vemos a MJ sugerirle a Peter que suba a su habitación para que pueda saludar a Ned, lo que posteriormente se convertiría para mí en el momento más entrañable y cálido de toda la cinta. Por fin, ahí estaba Peter, rodeado nuevamente de las dos personas que más amaba, hablando de cosas completamente triviales y armando legos como si de un colegial se tratase. Una escena sumamente sencilla, pero cargada de un mensaje muy poderoso. Por unos minutos Peter volvía a tener algo que pensaba haber perdido para siempre, un pequeño pedazo de la vida que alguna vez le perteneció. Y sí, nuevamente lágrimas en los ojos de todos los fans del Trepamuros. Ahora dejemos los pañuelos a un lado y hablemos de un apartado que este director ha sabido manejar como pocos dentro del UCM. Por supuesto, me refiero a las escenas de acción. No cabe duda de que esta cinta presenta un enfoque mucho más callejero, por lo que el nivel de amenaza al que se enfrenta nuestro protagonista tiene una naturaleza mucho más terrenal, tal y como debería ser en una historia de este superhéroe. Teniendo esto en cuenta, creo que era de vital importancia prestar especial atención a las escenas de combate, y sobre todo, a la forma en la que están construidas y montadas sus coreografías. Y es que después de tantos años de cine de superhéroes, ya no basta con ver enfrentamientos genéricos en los que el villano se limita a recibir puñetazos del protagonista al más puro estilo Superman. Y creo que Spider-Man es precisamente uno de los personajes con mayor potencial para llevar este apartado al siguiente nivel. Estamos hablando de uno de los héroes más ágiles de Marvel, y la combinación de sus habilidades arácnidas, su fuerza sobrehumana, sus telarañas y todo lo que permite hacer con su traje son elementos que ofrecen posibilidades prácticamente infinitas dentro del cine de acción. Esta película lo entiende completamente. Aquí tenemos el resultado de un Spider-Man completamente descontrolado durante su enfrentamiento contra Scorpion, donde Peter no logra controlar ese lado violento de su mutación, deja de contenerse y comienza a superar a su enemigo en una coreografía que transmite violencia por todos lados. Un poco más adelante la película nos muestra la versatilidad del personaje durante su enfrentamiento contra Hulk, donde Peter se adapta rápidamente al entorno y utiliza su agilidad para conseguir, aunque sea momentáneamente, hacerle frente al gigante Esmeralda. Y debo decir que, aunque los trailers revelaron muchísimo de este momento, creo que la escena tiene un mérito enorme por varias razones. Primero, porque finalmente consigue enfrentar a Peter contra Hulk en un combate que muchos llevábamos años esperando, pero sobre todo por cómo decide hacerlo. El nivel de creatividad de esta pelea es simplemente genial, comenzando por la manera en la que Peter consigue escapar de la clásica arremetida de Hulk, esa que ya es prácticamente una marca de la casa y que hemos visto utilizar tanto contra Loki como contra Thor. Tenemos también la forma en la que Peter consigue comprimirlo contra el edificio, utilizando sus telarañas para contener semejante fuerza, al tiempo en que recurre a un guante de Shocker para intentar igualar, aunque sea parcialmente, la diferencia de poder, sin mencionar todas esas ocasiones en las que consigue esquivar, resistir o aprovechar los golpes de la criatura. Son decisiones creativas que, además de aprovechar perfectamente las habilidades de Spider-Man, consiguen que el enfrentamiento se sienta novedoso para un personaje que lleva tantos años apareciendo en el cine y la televisión. Además de que, bajo mi punto de vista, esta escena nos regala una de las mejores transformaciones de Hulk que hemos visto en mucho tiempo, algo que, al menos en lo personal, extrañaba muchísimo. Pero sin duda, la cereza del pastel llega con la batalla final en contra de los ninjas de la mano, un momento que, al igual que ocurrió con el enfrentamiento contra Hulk, creo que se ve bastante perjudicado por la cantidad de material promocional que decidieron liberar antes del estreno. Y sinceramente espero que esto no vuelva a repetirse con Doomsday, porque hay escenas que simplemente deberían llegar a la sala de cine sin que el público sepa absolutamente nada de ellas. Y es que ese momento en el que Peter, después de verse completamente contra las cuerdas, abraza finalmente su mutación y decide hacer uso de sus nuevas habilidades es una auténtica locura. La verdad, nunca se me habría ocurrido ver al personaje utilizando sus telarañas de esa manera. Es una idea sencillamente brillante y una demostración perfecta de lo que puede conseguir el personaje cuando una película realmente se atreve a explotar todas las posibilidades de sus habilidades. Lo más frustrante es que esta escena pudo haber tenido un impacto muchísimo mayor en la audiencia si no fuera porque la propia promoción de la película decidió mostrarnos una buena parte de ella antes del estreno. Aún así, la intensidad que Holland le aporta al personaje consigue llevar el momento a un nivel de epicidad enorme, incluso por encima de la pelea contra Bruce. Y sinceramente, después de ver lo que Cretton y Holland han conseguido aquí, de verdad espero que Marvel entienda lo que tiene entre manos y nos permita disfrutar de muchos años más de esta combinación entre actor y director.
Ahora, habiendo dicho todo esto, creo que llegó el momento de hablar del elefante pelirrojo en la habitación. Y sí, señoras y señores, Sadie Sink es Jean Grey. No me diga, nunca me lo hubiera imaginado. Primero tengo que reconocer que la actriz hizo un trabajo fantástico, manteniendo completamente en secreto su verdadero papel durante toda la campaña promocional de la película. Aunque, siendo sinceros, esto terminó sirviendo de poco, porque el nivel de hype que generaba una cinta como esta hizo que varios insiders de confianza confirmaran su papel muchísimo antes del estreno. Ahora, teniendo en cuenta la intención de Marvel de rejuvenecer la alineación principal de su futura franquicia mutante, creo que Sadie es un casting prácticamente perfecto para este personaje. El caso es que la película introduce a Jean como una especie de villana durante sus primeros actos, una decisión que puede resultar un tanto controversial tratándose de un personaje tan importante para el futuro de la franquicia, pero que dentro del contexto que Marvel parece estar construyendo para sus mutantes termina funcionando bastante bien. Esta versión de Jean todavía está muy lejos de convertirse en esa mutante de nivel Omega que todos conocemos, y creo que precisamente ahí está la clave de lo que Marvel necesita para comenzar esta nueva etapa de los X-Men. Personajes que todavía no tienen todas las respuestas, inmaduros y que están descubriendo sus poderes mientras experimentan en su propia piel la carga de ser diferentes ante los ojos de quienes solo consiguen verlos como una amenaza. Y creo que Sadie hace un muy buen trabajo entendiendo ese contexto. Si bien la trama relacionada con su hermana quizás no fue lo más convincente, el hecho de vincular a Jean con Peter funciona como una especie de calle de doble sentido. Por un lado, Jean encuentra refugio precisamente en quien quizás sea uno de los personajes más nobles y sufridos de todo Marvel, mientras por otro, Peter ahora es capaz de compartir su experiencia y demuestra cuánto ha crecido desde esa vez que luchó junto a Tony en aquel aeropuerto de Alemania. Y creo que eso es lo más interesante de esta introducción. Marvel no está simplemente presentando a Jean Grey, está utilizando a Spider-Man para presentar una nueva generación de héroes y los conflictos internos que estos necesitan enfrentar. Una introducción que, con sus aciertos y sus pequeños tropiezos, me parece bastante bien ejecutada y que sobre todo plantea cambios enormes para lo que podría convertirse en el próximo gran capítulo del UCM. Y sí, Brand New Day no es una película carente de errores, y seguramente algunos espectadores serán mucho más severos que otros a la hora de señalar este apartado. Y es que hay detalles que los más observadores no dejarán pasar, como la escena en la que Peter ignora por completo cómo un ciudadano es atropellado enfrente de él, o el que nunca expliquen cómo es que este consigue llevar su vida después de haber quedado prácticamente borrado de todos los registros civiles. Son decisiones en las que la película simplemente no se toma el tiempo suficiente para explicar, pero siendo completamente sincero, creo que ninguna de estas llega a arruinar la experiencia ni mucho menos el mensaje que propone la historia. De hecho, creo que esto solo demuestra hasta qué punto los fans podemos llegar a involucrarnos con el lore de este personaje. Y finalmente llegó el momento de ponerle una calificación a esta entrega. Así que, teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado a lo largo de este video, aquí en The Freaky Frame Show, a esta cinta le damos un 9 de 10. Bajo mi punto de vista, Brand New Day es una película bastante completa y sin duda una de las mejores aventuras que hemos tenido del trepamuros. De hecho, puedo decir que de todas las protagonizadas por Holland, esta ha sido por mucho mi favorita. Y sí, No Way Home nos regaló algo que probablemente nunca volveremos a ver de la misma manera, la increíble oportunidad de tener a nuestros tres Peter Parker compartiendo una misma película. Pero creo que Brand New Day consigue algo diferente y para mí incluso más importante. Esta entrega utiliza 10 años de construcción alrededor de estos personajes para entregarnos finalmente una versión mucho más completa del superhéroe arácnido. Y es que el nivel de cariño y atención puesto en esta cinta es difícil de ignorar. Cada pérdida, cada decisión y cada momento de vulnerabilidad tienen un peso real sobre Peter y por extensión sobre quienes llevamos tantos años acompañándolo. Y creo que eso es precisamente lo que Marvel necesitaba para este personaje. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que Brand New Day es la mejor película de Spider-Man hasta la fecha? ¿O simplemente estamos ante un nuevo paso en la construcción del Spider-Man definitivo? Y esto ha sido todo por hoy. Espero que este video haya sido de tu agrado y como siempre espero verte muy pronto en un próximo frame.